Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de Salud criticó a la Corte Constitucional por tumbar iniciativas del gobierno que aportarían recursos al sector salud. El alto funcionario también aseguró que el aumento para 2024 que se hizo a la UPC, es decir, al pago anual que el gobierno le hace a la CPS por cada persona afiliada, es suficiente, contrario a lo que éstas aseguran. Incluso anunció auditorías y la posibilidad de pedir el levantamiento del velo corporativo para verificar cómo se usan los recursos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, dijo que este año se sabrá si la paz total es posible o no. Aseguró que su oficina desea hablar con todos los grupos armados, incluidas las AGC, pero que no serán diálogos inútiles, y aceptó que se puede hablar de financiar al ELN si se avisora el fin del conflicto. En sus primeras declaraciones como nuevo comisionado de paz, Oti Patiño habló de la necesidad de que la paz llegue a los territorios y poder adelantar diálogos con los nuevos mandatarios electos y con los jefes territoriales de los grupos armados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la policía, brigadier general José Gualdrón, anunciaron el nuevo plan que se desplegará en la capital del país para combatir la inseguridad. Focalizaron 4 delitos: extorsión, homicidio, hurto y microtráfico, que serán enfrentados con 11 líneas directas. Estas incluyen desde policías encubiertos en los buses de Transmilenio hasta nuevas patrullas exclusivas para las zonas de restaurantes. También anunciaron patrullajes 24 horas y más policías para la capital. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos se sume en el frío extremo. 100 millones de personas afectadas por temperaturas que alcanzan los 39 grados bajo cero. Reino Unido reporta el día más frío que haya registrado. 14 muertos y 9.000 damnificados por inundaciones en Brasil. Asesinan en Ecuador al fiscal anticorrupción que investigaba la toma de un canal de televisión por parte de una banda criminal. El Papa dice que la pornografía amenaza el placer sexual y que este es un don de Dios. La gigantesca tormenta invernal que azota a Estados Unidos ha dejado ciudades con temperaturas de 15 grados Celsius bajo cero. Las escenas invernales en ciudades como Chicago evocan escenas cinematográficas apocalípticas. Ante la tormenta invernal que atraviesa Estados Unidos, algunas ciudades han alcanzado temperaturas de hasta menos 15 grados Celsius, por lo que el gobierno estadounidense mantiene en alerta a más de 100 millones de personas. Entre las ciudades se encuentra Chicago, con las calles desoladas y los lagos congelados de los cuales se han formado humos de mar. Imágenes que han logrado crear una escena de película que para muchos puede ser mágica, pero para otros es preocupante. Además, el fuego se ha convertido en el mejor aliado para derretir las gruesas capas de nieve. Las autoridades prendieron fuego a las vías del tren solo para mantener los trenes en movimiento. Lo que parece anormal podría convertirse en la nueva normalidad en Chicago. Esto se debe a que se pronostica que la ola de frío polar podría ocurrir de manera sostenida en los siguientes inviernos. Los propietarios de carros eléctricos han reportado serias dificultades para cargar sus vehículos, puesto que las estaciones de recarga se han convertido en conglomerados de autos inmóviles, ya que la afectación de las baterías de los vehículos eléctricos llega a ser del 50% en temperaturas de menos 23 grados Celsius. Las autoridades continúan instando a los residentes a tener precaución si necesitan salir. Se espera que al finalizar la semana las temperaturas se normalicen. Y en Reino Unido las temperaturas cayeron hasta los 14 grados Celsius bajo cero. La noche de ayer fue la más fría desde el 2019 y así lo informó el Servicio Meteorológico. Las fuertes nevadas acompañadas de bajas temperaturas han hecho que el Reino Unido viva la noche más fría desde el 2019, alcanzando los menos 14 grados.
Las fuertes condiciones obligaron a cerrar las escuelas, mientras que están vigentes las advertencias amarillas por los vientos y nieve en los 4 países del Reino Unido. Algunos lagos se han congelado y la capa de nieve cubre todas las residencias, carros y vías. Las autoridades pronostican que continúen las fuertes heladas y temperaturas bajo cero en todo el país hasta el fin de semana. Y las fuertes nevadas en Alemania han provocado la cancelación de más de 600 vuelos en varios aeropuertos del país, así como de viajes de tren de larga distancia. 115.000 pasajeros han quedado varados. El Servicio Alemán de Meteorología ha pedido a los ciudadanos que eviten los desplazamientos, ya que las calles se han convertido en pistas de hielo. En Sudamérica asciende a 14 el número de personas fallecidas por el temporal de lluvias y fuertes vientos en varias zonas de Brasil. Las autoridades del estado brasileño Río de Janeiro reportaron más de 9.000 damnificados y 7 ciudades se declararon en situación de emergencia por las lluvias. El Cuerpo de Bomberos Regional, en tanto, confirmó que el número de víctimas mortales subió a 14 con el rescate de un cuerpo de una mujer que había sido arrastrada dentro de un automóvil por las corrientes de las inundaciones y que estaba dada por desaparecida. Al menos otras 2 personas siguen desaparecidas después de que sus coches, al igual que el anterior, fueran arrastrados por la corriente. A medida que finalizan las lluvias en algunas ciudades del sur y el sureste, han comenzado a experimentar temperaturas que han alcanzado hasta los 40 grados centígrados, tales son los casos de Sao Paulo y Santos. Y no cesa la violencia en Ecuador. El fiscal que investigaba el asalto al canal de televisión TC de Guayaquil fue asesinado en las últimas horas. Este miércoles fue asesinado a tiros César Suárez, el fiscal ecuatoriano que investigaba el asalto de una banda narco en las instalaciones de TC Televisión el pasado martes 9 de enero. El hecho motivó la declaratoria del conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa. El asesinato de Suárez fue confirmado por la fiscal general Diana Salazar. Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez, fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Suárez fue perseguido por desconocidos al salir este miércoles de las dependencias de la Fiscalía, quienes lo acribillaron dentro del automóvil en el que se movilizaba por un sector del norte de la portuaria ciudad de Guayaquil. En el Vaticano, durante la audiencia papal de este miércoles, el Papa Francisco afirmó que el placer sexual es un don de Dios y que está amenazado por la pornografía. El Papa Francisco dio a conocer sus argumentos sobre las relaciones sexuales en la actualidad a sus fieles congregados en el aula Paulo VI. Piacere sessuale, che è un dono di Dio, è minato dalla pornografia. Soddisfacimento senza relazione che può generare forme di dipendenza. Dobbiamo difendere l'amore, amore del cuore, della mente, del corpo. Amore puro nel donarsi uno all'altro, e questa è la bellezza del rapporto sessuale. El pontífice mencionó que si no está contaminado por el vicio, el enamoramiento es uno de los sentimientos más puros, agregando que una persona enamorada se vuelve generosa, disfruta, regala, escribe cartas y poemas, dejando de pensar en sí mismo para proyectarse completamente hacia el otro. En el Foro Económico Mundial en Davos, el líder de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, resaltó la urgencia de prepararnos para una posible y desconocida enfermedad X. Este encuentro, que se desarrolla en Suiza, contó con la presencia del director general de la Organización Mundial de la Salud para un debate sobre la enfermedad X, una patología desconocida que podría resultar 20 veces más fuerte que la pandemia del coronavirus. We have already started many initiatives. We have established a pandemic fund. So that's basically for preparedness, and some countries have already benefited from it. The equity, again, while thanking AstraZeneca, it was a serious problem. Many countries, high-income countries, were hoarding vaccines, and low-income countries were not getting vaccines. Access was a problem.
And to address the equity problem, we have established the mRNA Technology Transfer Hub in South Africa. Aunque la idea no es de todo nueva, lo cierto es que desde la adopción del término han sido varias investigaciones científicas que han trabajado en el concepto, en un intento por desarrollar herramientas para prevenir, detectar y combatir la transmisión de la enfermedad X en el futuro. Ante los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo, la navegación de buques comerciales a través del Canal del Suez se redujo un 30% y el costo del transporte marítimo entre Asia y Marruecos aumentó un 235%. Muchas navieras han optado en las últimas semanas por evitar el Mar Rojo, una vía vital del comercio entre Asia y Europa, y se han visto obligadas a bordear el sur del continente africano y pasar por el Cabo de Buena Esperanza con un enorme costo adicional, así como con 10 o 12 días más de tránsito. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, busca posicionarse como líder mundial de la libertad. Esto quedó claro por su discurso en el Foro Económico Mundial. Durante el tercer día de la cumbre que se celebra en Davos, Suiza, el mandatario suramericano alertó que Occidente está en peligro por la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el socialismo que lleva a la pobreza. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. En su debut internacional como presidente argentino, Milei presentó sus ideas libertarias contra la llamada casta política, que quiere mantener sus privilegios según él, así como contra el feminismo radical, el aborto y la justicia social, a la que considera intrínsecamente injusta. La defensa de Israel atacó Cisjordania dejando 15 palestinos muertos, mientras las autoridades confirmaron la muerte de 2 rehenes israelíes. En una jornada de operaciones militares del ejército israelí y en medio de un acuerdo con Hamas para entregar medicamentos a los rehenes, en Cisjordania ocupada 10 palestinos fallecieron. En Tulkarem, 5 palestinos también murieron según el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina. Ante la constante ofensiva, la cifra de civiles en la franja no cesa. Al menos 100 personas mueren al día. Hoy el reporte de las cifras es de 24.448. Las autoridades israelíes han confirmado la muerte en Gaza de 2 rehenes. Con sus muertes ascienden a 27 fallecidos en cautiverio y 36 secuestrados que permanecen retenidos por Hamas. Pakistán acusó a Irán de bombardear su territorio y de causar la muerte de 2 menores de edad. Ante la tensión entre las dos naciones, el gobierno de Pakistán ordenó el regreso de su embajador en Teherán, al mismo tiempo que anunció la suspensión de todas las visitas previstas de alto nivel con Irán, después de que este país violara su espacio aéreo. Ucrania pidió a sus ciudadanos que evacúen la frontera norte ante el constante bombardeo ruso. El ejército de Kiev busca evitar muertes de civiles en medio de hostilidades que pueden conducir a la destrucción de pueblos y localidades en la región limítrofe. Las autoridades afirman que Putin utiliza aviación, artillería, morteros, lanzagranadas y grupos de sabotaje contra la población. En Tailandia, al menos 23 personas fallecieron en medio de un incendio en una fábrica de fuegos artificiales. La fábrica quedó totalmente destruida. Según información de las autoridades, al menos 30 personas estaban en el lugar de los hechos y aún no han encontrado a todas las que se espera sean sobrevivientes. A 20 días de las elecciones en El Salvador, Nayib Bukele, candidato a la reelección presidencial, lidera la intención de voto con 70,9%. La Sala de lo Constitucional, elegida por el Congreso de mayoría oficialista en un proceso cuestionado tras la destitución de sus antecesores, cambió un criterio de 2004 en el que un presidente debía esperar 10 años para buscar nuevamente la presidencia. Con este giro se le permitió al presidente Bukele ser candidato para una reelección.
El Servicio de Aduanas de Bélgica incautó una cantidad récord de cocaína. Según las autoridades, en total fueron 116 toneladas de droga detectadas en el puerto de Amberes. El mandatario belga o las autoridades belgas destacaron la colaboración de Países Bajos para combatir el tráfico internacional de estupefacientes. Una compañía israelí diseñó un robot con inteligencia artificial que combate la soledad de los adultos mayores. Entre sus funciones se destacan recordar la toma de una medicina y proponer juegos para ejercitar las habilidades cognitivas. EliQ es el robot con inteligencia artificial que fue diseñado como una solución que recurre a las enormes capacidades de esta tecnología para combatir el creciente problema de la soledad entre las personas de la tercera edad y aquellas con enfermedades limitantes. El dispositivo posee una forma similar a una lámpara de mesa, mientras que su característica más destacada es que gracias a la inteligencia artificial es capaz de entablar y recordar conversaciones previas para personalizar la interacción con los usuarios, buscando apoyar su independencia y enriquecer su cotidianidad. How about a quick trivia question about sports? Okay, go ahead, shoot. Entre sus funciones más terapéuticas destacan el recordatorio para tomar medicamentos, monitorear el estado de ánimo, proponer juegos para ejercitar las habilidades cognitivas e incluso incentivar a la actividad física. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Los Ministerios del Interior y de Salud y el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, acaban de firmar un convenio para recuperar los puestos de salud en las regiones más apartadas de Colombia. Nuestro invitado esta noche es el doctor Jorge Eduardo Londoño. Él es el actual director general del SENA. Doctor Londoño, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿De qué se trata este plan de recuperación de los puestos de salud de Colombia? Yamil, muchas gracias y un reconocimiento por permitirnos interactuar con el pueblo colombiano para contarle de este gran programa. Es una unión entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el SENA para recuperar alrededor de 1.387 puestos de salud que prestan el servicio de salud preventiva y obviamente curativa, atención primaria en las veredas del pueblo colombiano, del territorio colombiano. Pero ¿qué significa, doctor Londoño, recuperar? Recuperar quiere decir que se preste el servicio que se había perdido a esas comunidades campesinas. Y es importante que eso se haga porque es la posibilidad que tienen los campesinos y campesinas de acceder a una atención primaria en la salud. En este momento hay alrededor de 476 puestos de salud en buen estado, 479 en regular estado y 412 en completo abandono según alguna identificación que se han hecho por parte del Ministerio del Interior. Nuestra labor es recuperar esos centros de salud. Pero mire, doctor Londoño, yo tengo entendido que de los 400 y pico de puestos de salud que están en buen estado, ¿no están operando? No están operando. No están operando porque es que la salud que se le prestaba al campesinado, que podía tener la opción de acceder directamente a ella a través de estos puestos de salud, pues se acabó. Se acabó porque pues, la prestación de ese servicio se dedicó más a las grandes ciudades, a las cabeceras municipales y poco a poco se fueron olvidando los campesinos y esto tiene un grave problema y es que son ellos los que nos dan la seguridad y la soberanía alimentaria. Lo que buscan programas como estos es regresar a esa atención que en algún momento de la historia fue real. Yo recuerdo cuando era muy niño, Yamil, en la finca de mi padre, en la vereda, una vereda
de límites entre Boyacá y Santander había puesto de salud en Cimitarra. Y en casi todas las veredas había estos puestos de salud en donde había una enfermera, un médico, había la posibilidad de que los campesinos accedieran a una medicina básica para sus enfermedades. Hoy no existe. ¿Por qué hoy no existe? Pues porque el propio sistema de salud, cuando se pensó que la salud era una actividad o la prestación de un servicio rentable, pues se empezó a olvidar lo que no era rentable. Y la prestación del servicio de salud en una vereda es poco rentable. Mejor dicho, cuando, digamos, con todo respeto, doctor Londoño, cuando la salud dejó de ser un servicio en Colombia para volverse un negocio. Correcto, perfecto. Yo no agregaría nada más. Usted lo ha dicho muy bien, Yamil. Cuando la salud empezó a ser un negocio y dejó de ser un derecho fundamental básico, la prestación de un servicio público básico, en ese momento se empezaron a olvidar sectores tan importantes como el sector campesino, que es un sector que, como lo decía antes, nos da la seguridad y la soberanía alimentaria. Allí es donde los colombianos debemos voltear los ojos porque son ellos quienes nos alimentan. ¿Y qué pasa hoy en los pequeños corregimientos y en las pequeñas veredas, doctor Londoño, cuando uno de nuestros campesinos requiere atención médica? Tiene que ir a la cabecera municipal y cuando necesitan una cita para un especialista pueden pasar 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses. No. Y cuando ya llegan donde el especialista, pues ya es tarde. Y precisamente la reforma a la salud lo que busca es no que se olviden pues las áreas urbanas, pero que se le ponga atención a las áreas rurales a través de una medicina también preventiva y a través de una medicina curativa de servicios básicos. Es decir, si los campesinos y campesinas no tienen agua potable, pues me imagino yo van a sufrir de enfermedades intestinales. Si no tienen unos buenos hábitos alimenticios, lo mismo. Esa medicina preventiva le ahorraría mucho dinero al Estado. Y eso es lo que el Ministerio de Salud en este momento está haciendo de una manera bien eficiente, efectiva y eficaz. Pero se trata, doctor Londoño, de atender medicina preventiva o medicina curativa en los puestos de salud. Ambas cosas. Yo diría que ahí se puede prestar un servicio de medicina preventiva, pero también unos servicios de médicos básicos, es decir, de enfermedades que puedan ser curadas por una enfermera, por un médico, enfermedades mentales que hoy hay tantas, por un psicólogo. Y seguramente que si eso no se puede solucionar en el puesto de salud, pues ya irá al hospital de los diferentes niveles que tiene el sistema de salud colombiano. Ahora, doctor Londoño, en general la opinión pública entiende qué debe hacer el Ministerio del Interior y entiende qué debe hacer el Ministerio de Salud, pero ¿qué debe hacer el SENA? Bueno, nosotros, es una estrategia que conversando con el ministro del Interior, el ministro de Salud, todos tres utilizamos cuando fuimos alcaldes y cuando yo fui gobernador. Luis Fernando me decía, cuando yo fui alcalde hice construcción asociativa. Velasco, el ministro del Interior. El ministro de Salud decía, yo también hice vivienda asociativa y nosotros en Boyacá tuvimos el programa de vivienda digna asociativa. ¿Qué es eso? Que el Estado coloque unos recursos, que la comunidad coloque otros recursos y que haya una capacitación para que esa comunidad pueda construir sus propias soluciones. Eso es lo que va a hacer y usted. Eso es lo que vamos a hacer en el SENA. Nosotros, a través de nuestros formadores,
Vamos entonces a capacitar a las acciones comunales, a las sociedades, a las comunidades en temas como construcción, como electricidad, como plomería, como mampostería, como ornamentación, para que ellos mismos recuperen los centros de salud. Y no solamente se van a recuperar los centros de salud, sino que vamos a construir algo en lo que el presidente Petro ha insistido mucho, y es la construcción de un proceso de asociatividad. Como decimos en Boyacá, Yamid, o peleamos juntos o nos cuelgan por separado. La asociatividad es vital para que pueda llegar a las comunidades cualquier servicio público básico. ¿Y usted dispone de recursos, o usted no, el SENA, suficientes para atender las necesidades de salud en el campo? Nosotros tenemos, Yamid, alrededor de 33 regionales en los 33 departamentos, 117 sedes en los 1.103 municipios y alrededor de 550 centros. En todos esos lugares hay instructores y hay aprendices del SENA, y ellos estarán al servicio de estas comunidades, capacitando y obviamente recibiendo formación a través de un trabajo práctico que beneficia a las comunidades colombianas. ¿Y qué presupuesto le van a dar a usted para hacer esa labor? Bueno, el Ministerio de Salud ya ha planteado que este año va a ejecutar en este programa alrededor de 61 mil millones de pesos. Nosotros colocaremos toda esta capacidad locativa, pero también humana, al servicio del propósito, y el Ministerio del Interior colocará unos recursos también, y además pues la convocatoria de las acciones comunales. Esas acciones comunales son vitales para que nosotros podamos lograr los propósitos, porque son las instituciones organizativas que más tienen arraigo en las veredas y en el campo colombiano. Esas asociaciones de base son muy importantes. El Ministerio del Interior las organiza, el Ministerio de Salud coloca unos recursos e identifica a dónde es que tenemos que ir, y el SENA coloca la capacitación para que las comunidades reparen sus propias locaciones. Pero mire, doctor Londoño, yo recuerdo que hace unos meses usted, siendo director del SENA, lanzó un programa que se llama Campesena, me parece. Sí, sí, señor. Eso existe. Existe. ¿Y qué es lo que hace Campesena? Yamid, el 72% de lo que los colombianos consumimos viene de la economía campesina. Cierto. La economía campesina son 1.600.000 familias, según un censo del 2014 del Ministerio de Agricultura, que son dueñas y dueños de pequeños predios y que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo. Si uno calcula que en cada familia hay mínimo 2 personas, pues tenemos todos esos puestos de trabajo. Sí. Ese sector, en los años 74, usted bien me lo recordaba extracámaras, recibía alrededor del 42% de formación en la época del presidente López Michelsen. Formación campesina. Formación campesina. Hoy no llegamos ni siquiera al 5%. Entonces, la idea es que el SENA regrese al campo, que el SENA vaya a las veredas, que los instructores se desplacen en sus motos con sus kits educativos, que podamos educar o formar al campesino en agricultura de precisión, en manejo de drones, en agroecología, en cultivo de semillas nativas, orgánicos, pero para eso tenemos que ir nosotros al campo. El campesino no va a venir a nuestros grandes centros a formarse porque no tiene recursos, porque le da susto ir a las cabeceras municipales, y entonces hay que recuperar eso que históricamente fue una realidad, y es que el SENA, como lo dijo el presidente Petro, sea un SENA casi campesino. Y Campesena es esa estrategia que busca recuperar el campo,
que busca darle formación a los campesinos y campesinas. Pero y entonces, doctor Londoño, esa decisión de darle impulso, de darle fuerza al SENA en el campo, ¿no desplaza un poco lo que ha hecho en la ciudad? Seguramente que en poco porcentaje vamos a tener que dedicar algo de lo que nosotros empleábamos en las áreas urbanas a las rurales, pero eso lo hacemos bajo una premisa que es sencilla. Si esta economía campesina llega a fracasar, Yamid, pues nosotros nos vamos a ver en graves problemas de seguridad y soberanía alimentaria. Y entonces de nada va a servir que en los grandes centros de la urbe colombiana haya mucha producción, haya grandes fábricas, si no tienen con qué alimentarse. Entonces, esto de la seguridad alimentaria es vital. Por eso el presidente le ha metido el acelerador y está tan interesado en la reforma agraria. Si nosotros no hacemos la reforma agraria, difícilmente nos vamos a desarrollar como país. ¿Qué consumimos los colombianos de nuestra producción y cuánto importamos? Bueno, nosotros consumimos lo que llamamos el pancoger, verduras, consumimos... 70. Correcto, pero estamos importando alrededor de 17 millones de toneladas de alimentos, sobre todo en lo que es cebada, trigo. Nosotros importamos el frijol, nosotros importamos la arveja, importamos hasta papa de Bélgica. Es decir, la mayoría de alimentos los estamos importando. Pero mire, doctor Londoño, usted me hablaba de la seguridad alimentaria, pero hablemos también de la seguridad del campo, que eso es lo que ha provocado el desplazamiento de nuestros campesinos. Colombia, doctor Londoño, era fundamentalmente un país campesino. Se volvió un país semi-industrial. ¿Qué hacemos con la seguridad del campo dentro del plan de que el SENA vaya de nuevo a nuestros campesinos? Bueno, en realidad Yamid, el SENA tiene un alto grado de reconocimiento. En la última encuesta, en el 2023, que publicó Portafolio, si mal no recuerdo, la institución más querida por los colombianos es el SENA. Esa legitimidad nos da la posibilidad de podernos mover en el campo colombiano, con algunas excepciones. Pero pues hay que apostarle a lo que ha planteado el presidente Petro de la paz total, esa preocupación para que los colombianos y colombianas podamos vivir en paz, no tiene que ver únicamente con un derecho fundamental a la tranquilidad y al estar bien, sino sobre todo otros derechos como el de la alimentación. Si no hay seguridad en el campo, pues no vamos a poder cultivar, no vamos a poder sacar los productos, y de ahí pues que es una invitación a todos los colombianos y colombianas a coadyuvar este proceso de paz y la búsqueda de la paz total, que es vital para que nosotros podamos realizarnos como país, como nación. Pero mire, doctor Londoño, ¿quiénes, cómo y con qué van a trabajar en esta recuperación de los puestos de salud si no hay nada? Precisamente, ¿quiénes? Pues el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el SENA. ¿Cómo? Con un proceso asociativo, no solo de las tres entidades estatales, sino de los campesinos y campesinas, de las comunidades de esta vereda. ¿Y con qué? Pues con unos recursos del Ministerio de Salud, unos recursos del Ministerio del Interior, otros recursos que colocará el SENA, y seguramente que en la medida en que se desarrolle el programa, pues vamos a tener también recursos del Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Salud ha entendido que esta prestación del servicio de salud preventivo y primario pues es fundamental para que se ahorren recursos. Es que si hay una salud preventiva, pues se evitan muchas enfermedades y se evitan fundamentalmente gastos del Estado. Entonces, entre las tres entidades del Estado,
pensamos recuperar estos puestos de salud para que puedan prestar ese servicio. ¿Y el SENA sí tiene personal suficiente para desplazar? Sin duda, Yamil. Yo te comentaba que estos 117 sedes, estos 32 regionales y esos 550 centros, hay el personal suficiente para nosotros poder coadyuvar este proceso al cual le daremos preponderancia. Nosotros impartimos una formación, digámoslo como lo planteaban los alemanes, dual, es decir, aprender haciendo. Y nosotros pues le vamos a enseñar a nuestros aprendices cómo hacer buena construcción, cómo hacer electricidad, ahí lo vamos a hacer. Ahora, señor doctor Londoño, una pregunta contra usted. ¿Qué fue lo que pasó con esta licitación que usted proyectaba convocar y que debió revocar por intervención de la Procuraduría? Yami, en este tipo de procesos siempre hay inconvenientes. Nosotros hemos llevado a cabo estos procesos con invitación a la Procuraduría, a la Contraloría, a ONGs, a los sindicatos, a todos para que estén pendientes de cómo ha sido el proceso. En esta licitación que tuvo que ver con unos sistemas de aprendizaje denominados LMS, pues la Procuraduría opinó que podía no haber una competencia igualitaria y nosotros dentro de nuestra liberalidad, porque hubiéramos podido no hacerlo, creímos que era necesario pues revocar el acto administrativo que daba apertura a la licitación y no se adjudicó obviamente la licitación. Este proceso lo vamos a hacer entonces con nuestros funcionarios del SENA. Es decir, estos recursos que se iban a adjudicar en esa licitación seguramente nos los vamos a ahorrar y vamos nosotros a implementar nuestro propio sistema de administración del aprendizaje. ¿Y por qué fue indispensable que interviniera la Procuraduría para que usted revocara la licitación? Ellos siempre lo hacen y eso me parece que es una buena señal, que ellos hayan estado ahí, que hayan asistido a la audiencia y que hayan podido identificar que en su concepto había cosas que había que ajustar. Precisamente por eso se dan estos procesos públicos, para que quienes estén en contra puedan opinar y nosotros tomar las decisiones. ¿Había irregularidades? En nuestra opinión no es tan claro, pero más vale pecar por exceso que por defecto y por eso acatamos pues las insinuaciones que hizo la Procuraduría y se revocó ese acto administrativo. ¿Y esa licitación no se va a hacer? No se va a hacer, Yamid. Esa labor que antes hacían los privados la vamos a hacer nosotros internamente en el SENA, obviamente con un ahorro de recursos que es bien cuantioso. ¿Y por qué no pensó el cuerpo directivo del SENA en esa salida antes de que interviniera la Procuraduría? Seguramente, Yamil, porque no teníamos la premura que tenemos ahora del tiempo. Es decir, abrir otra licitación para nosotros sería un periodo demasiado largo que costaría mucho dinero. Y este afán entonces de ahorrar recursos para el SENA nos llevó a averiguar y muchos de nuestros funcionarios alzaron la mano, dijeron nosotros podemos hacer eso. Y en ese camino estamos de internamente llevar a cabo este proceso de construcción de este sistema de administración del aprendizaje. ¿Y qué es ese plan de movilidad internacional en que está usted comprometido? Yamid, el SENA es una institución global. En nuestra forma de ver la educación, de ver la formación, nosotros creemos que es importante que nuestros aprendices y que nuestros formadores estén por el mundo y entonces es ese plan de movilidad que a través de convenios con la empresa privada, con las embajadas, con diferentes ONG nosotros hacemos para que ellos puedan estar en el exterior
pues aprendiendo toda esa ciencia y todo ese conocimiento global. Ahora mire, doctor Londoño, el presidente Petro decidió llamar a la economía informal, economía popular. Tengo entendido que en el SENA se abrió ya una especie de programa de economía popular. Esa es una, digamos, legalización o formalización de la economía informal. Sí, esta economía popular es la que está conformada por alrededor de 5.304.000 microempresas, pequeños, mínimos negocios. Allí hay una economía que se mueve diariamente que es muy importante. Y esa economía no se da porque ellos lo quieran, sino porque el sistema económico estatal, el sistema económico los ha olvidado, los ha sacado del mercado. Y esa economía que es de las clases menos favorecidas, pues es a lo que se le denomina economía popular. Nosotros tenemos un programa que se llama Full Popular. Y para este programa de economía popular, y para el programa de economía campesina, Yamil, nosotros hemos flexibilizado nuestros requisitos de ingreso al SENA. Por ejemplo, un campesino, una campesina no necesitan ni siquiera de la primaria para acceder a nuestros programas complementarios y técnicos. Y es más, un campesino, una campesina pueden ser instructores del SENA previa a una certificación de competencias. Eso está haciendo instructores del SENA. Nosotros tenemos ya campesinos que le dan formación a sus homólogos campesinos o campesinas, por ejemplo, en ordeño. Nosotros les hacemos una certificación de competencias a quien va a ser el formador y él le enseña a ordeñar a los campesinos y campesinas. Y esto tiene una ventaja, Yamil, y es que la formación al campesino no es la misma que se da en las grandes ciudades. El campesino tiene otra forma de aprender, más por lo visual que por lo auditivo, pero eso solo nos lo pueden enseñar ellos mismos. Es decir, doctor Londoño, el SENA va a volver al campo. Ese es nuestro eslogan, el SENA vuelve al campo. ¿Desde cuándo? Ese es un programa que empezamos desde el año pasado. ¿Y cuándo comienzan los puestos de salud? Los puestos de salud esperamos que ya a finales de febrero empecemos todo el proceso de empezar a recuperar esos puestos de salud. Doctor Londoño, director del SENA, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yamil, quien debe agradecer soy yo por darme la oportunidad de interactuar con los paisanos y paisanitas colombianos y a usted por aceptar. Y a ustedes televidentes por haber aceptado esta invitación. Y los invito a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1 CMI. Gobierno arremete contra fallos de la Corte Constitucional. Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo dice que la Corte no deja gobernar. Contralor rechaza que deba atestiguar contra EPS. Petro se reunió con Bill Gates en cumbre económica en Davos. Industria cae por 9º mes consecutivo. Este año se sabrá si hay paz total o no, dice Oti Patiño, comisionado de paz. Plan de seguridad del alcalde Galán para Bogotá. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó a la Corte Constitucional y a las EPS. Aseguró que el reajuste en el giro que se hace por la atención a cada afiliado al sistema de salud, es decir, en la UPC, es más que suficiente. No nos vaya a pasar lo que pasó aquí con la hemofilia. Luego de que las EPS del país aseguraran que el aumento de la UPC era insuficiente, el Ministerio de Salud respondió que los recursos girados a esas entidades sí alcanzan para la gestión en salud. Digo, en este cálculo, más de 1 billón de pesos les queda libre. 1.400.000 para los cálculos que hemos hecho por encima. Por eso dejamos un colchón grande para que no digan, no, es que con esas inclusiones, no, nos acabaron de fregar. No, las inclusiones están más que sobradas.
les queda plata. El alto funcionario afirmó que se les pagó incluso cuando la mayoría de entidades están incumpliendo con varios indicadores. Todos estos indicadores, ninguno cumple. ¿No es cierto? No se hace lo que hay que hacer. Que rindan una mínima información de en qué se gastaron la plata, y no lo hacen. Solo 4 de 28. Eso es absolutamente irresponsable con el país, falto de seriedad, incompetencia, todo junto. Otras no entregan datos. Ante la poca información suministrada por las EPS, anunciaron auditorías, incluso la posibilidad de levantar el velo corporativo. Vamos a iniciar la auditoría con los presupuestos máximos. Vamos a ver qué está pasando. Si yo puedo levantar el velo corporativo, yo lo voy a levantar. Me dijo que él había hecho una reglamentación de la ley, estoy buscándola. Sobre la determinación de utilizar el 5% de la UPC para el funcionamiento de equipos territoriales, tema del que las EPS pidieron claridad, el ministro respondió. Nosotros no le vamos a preguntar a las EPS si tenemos que cumplir con la ley o no tenemos que cumplir con la ley. Se le viene en contra la Corte, le tumban las regalías, nos tumban todo. No dejan gobernar, no quieren que gobernemos. Desde Gestar Salud enviaron un derecho de petición al ministerio para que se les suministre el estudio con el que definieron la UPC para este año. El Contralor General en funciones, Carlos Mario Zuluaga, rechazó el hecho de que el Ministerio de Salud lo vinculara como testigo en una demanda que presentó contra 21 entidades promotoras de salud. Zuluaga cuestionó que el ministerio lo vinculara a una acción popular que pretende que 21 EPS sean sancionadas por presuntamente no constituir las reservas técnicas para garantizar la atención en salud de sus afiliados. Se equivoca la interpretación de esa acción al intentar vincular directamente al Contralor General como testigo para que se someta a un interrogatorio. Zuluaga también advirtió que no se le puede ordenar a la Contraloría la práctica de una auditoría forense a las EPS. Es una situación que desconoce nuevamente las reglas del juego, y es que este tipo de intervenciones, que son competencia por supuesto de la Contraloría, se hacen única y exclusivamente cuando existe un proceso de responsabilidad fiscal de por medio. Aunque hay molestia, el Contralor reconoce problemas en algunas de estas entidades. Nosotros hemos coincidido en varias conclusiones, que no todas las EPS están quebradas, que sí es cierto que no han constituido todas las reservas técnicas, que los presupuestos máximos no alcanzan, que el valor de la UPC la tenemos que replantear de manera distinta. Con una apretada agenda terminó la participación del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial. Lanzó duras críticas a las potencias por su responsabilidad en el cambio climático y se reunió con Bill Gates para analizar el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en Colombia. Diana Giraldo, enviada especial a Suiza, con los detalles. Muy buenas noches, los saludamos desde Davos, Suiza, donde finalizó la participación del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial. Durante su intervención el día de hoy, el mandatario hizo un llamado a las grandes potencias para que cooperen y financieramente ayuden a sustituir las economías ilícitas en las zonas cocaleras. Si China, si Japón decidieran ayudar realmente, podríamos sacar esa región del Pacífico de su olla de pobreza. Y les pidió a las economías del norte asumir compromisos reales en la lucha contra el cambio climático. Lo riesgoso hoy no somos los países que tenemos la selva amazónica, son los países del norte, por varias razones. Ustedes representan más riesgos para la vida humana que nosotros. Nosotros tenemos la esponja. El mandatario destacó la participación de Colombia en la versión 54 del Foro Económico Mundial. Colombia tuvo un protagonismo en el mundo. Eso es importante porque genera liderazgos, siempre y cuando mantengamos en firme una línea que nos ha puesto ahí, en el centro, en vez de ser como siempre el margen, un poco arrodillado. El jefe de Estado también se reunió en Davos con el magnate y dueño de Microsoft, Bill Gates. Estábamos hablando precisamente de cómo construir un sistema de formación en inteligencia artificial desde la niñez en Colombia.
El mandatario durante la mañana tuvo un encuentro muy importante con la canciller de Ecuador. Allí hablaron temas como la deportación de 1.500 presos detenidos en Ecuador que serían traídos a Colombia, mientras el presidente Gustavo Petro le pide al Ecuador con cautela realizar este proceso. La canciller asegura que debe avanzar cuanto antes. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar pues, las condiciones jurídicas de cada país, para que no se provoque un problema peor del que ya existe. La canciller de Ecuador, por su parte, aseguró que se mantiene la solicitud de deportación y dice que hay que empezar cuanto antes. Son alrededor de 1.500, la solicitud está hecha por los 1.500, entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladar a todos, pero tenemos que empezar. Y el presidente Gustavo Petro, luego de finalizar su participación aquí en Suiza, se dirigirá hacia el Vaticano, donde sostendrá una audiencia privada con el Papa Francisco el día viernes. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde Davos, Suiza. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, dijo que este año se sabrá si la paz total es posible o no. Aseguró que su oficina desea hablar con todos los grupos armados, incluidas las autodefensas gaitanistas, siempre y cuando no sean diálogos inútiles. En sus primeras declaraciones como nuevo comisionado, Oti Patiño habló de la necesidad de que la paz llegue a los territorios. Creo que este año 2024 va a ser definitivo. Pensamos de que la paz tiene que llegar a los territorios, es decir, la paz tiene que volverse un tema territorial, no solamente de las mesas nacionales de negociación o de diálogos, tiene que ir a los territorios, conversar con la gente, incluso conversar con las estructuras y con los jefes de las estructuras armadas en los territorios, con las autoridades regionales, bien sean autoridades indígenas y autoridades recién elegidas que están apenas pues, en el proceso de posesión. Creo que es un año muy importante. Este año sabremos si en Colombia definitivamente va a haber paz total o no. Sobre los diálogos con las AGC expresó: toca hablar con todos. Con ese grupo es un tema muy complicado. Todavía no hemos empezado. Digamos, hay 5 mesas en este momento, pero digamos con la autodefensa gaitanistas o Clan del Golfo es un tema que está por examinarse, por mirarse, porque todavía uno no sabe cuáles son las pretensiones de ellos, qué es lo que quieren, hasta dónde están dispuestos, digamos, a tener unos diálogos, porque yo lo que no quiero son diálogos inútiles. Pero no se puede dar el reconocimiento político como ellos están aspirando y esperando. Creo que eso no es importante. Lo importante es que haya puntos de llegada, digamos, en todos estos procesos, que se sepa a través de las conversaciones que desde luego todos estos procesos van a tener algo de político, algo de económico, algo social, algo cultural, y de todas maneras concederles, digamos, un estatus político. Me parece que es más el reconocimiento social de la sociedad que les conceda eso a que se los conceda el gobierno. Patiño le respondió al primer comandante del ELN, quien dijo que esa guerrilla solo cumple si el gobierno cumple lo acordado. La duda que establece Antonio García, la duda que sí tenemos nosotros, es una duda justificable, es si el ELN va a estar a la altura, digamos, de la oferta que está haciendo el presidente. Por otro lado, ya hemos dirimido el tema de no secuestro versus financiación. Nosotros planteamos financiación sí, pero no chantaje. Financiación sí, siempre y cuando se avisore el fin del conflicto, si ellos, digamos, van a participar de una manera decidida y clara en las transformaciones territoriales que este país necesita. Sobre el acuerdo para la liberación de los secuestrados en manos del ELN, Patiño dijo que espera que estén liberados prontamente. El secuestro es un delito continuo. Digamos, no es el hecho de no secuestrar, sino gente que está secuestrada de inmediato debe ser liberada porque el secuestro se mantiene mientras esté la persona en cautiverio. Aclaró que el gobierno brindará el apoyo necesario para que las liberaciones se puedan dar en condiciones que garanticen la vida de los secuestrados. La jefa de la Delegación de Paz del Gobierno con el ELN, Vera Grave, habló sobre las expectativas frente al 6º ciclo de diálogos que se inicia este lunes en La Habana. Aseguró que se da por descontada la prórroga del cese el fuego bilateral con ese grupo. La Delegación de Paz del Gobierno llegará a La Habana con las ideas claras.
La expectativa es profundizar el proceso, prorrogar el cese al fuego, profundizar el cese al fuego, fortalecer los mecanismos para ello, continuar con el proceso de participación, que es una parte muy dinámica de este proceso en nuevas etapas, trabajar el tema de las zonas críticas para que sean zonas de desarrollo territorial. La jefa de la Delegación de Paz del Gobierno habló sobre la inminente prórroga del cese del fuego. Así quedó planteado, eso fue acordado ya prácticamente en el ciclo pasado, de manera que se trata de ver dimensiones, profundización, tiempos, etcétera. Para Vera Grave, es importante trabajar en los temas humanitarios y en que el ELN pueda convertirse en una fuerza de paz. Se busca que todo esto contribuya a profundizar la paz, es decir, que todas esas actividades que se hacen, el trabajo con comunidades, ayude a aclimatar la paz y que el ELN tenga un lugar en la paz. Las dos delegaciones de paz del gobierno y el ELN se verán las caras este lunes en La Habana con dos compromisos: poner fin a las retenciones con fines económicos, la prórroga del cese al fuego y el tema de la financiación para esta guerrilla. Tras 2 semanas de secuestro en la Plaza de Bolívar de Bogotá, se adelantó una manifestación para clamar por la libertad del registrador delegado para el Chocó, Jefferson Murillo, y del funcionario del SENA, Blayderson Arboleda. Este es el clamor que se escuchó hoy en la Plaza de Bolívar por parte de directivos, funcionarios y aprendices del SENA. Libertad para los secuestrados en el departamento del Chocó, Jefferson Murillo, registrador delegado en esa región del país, y el instructor de formación profesional del SENA, Blayderson Arboleda. Son primos los dos. El Servicio Nacional de Aprendizaje es la institución más querida por los colombianos. Lo único que hacemos es servir, llevar formación al campo, a los sitios más recónditos de este país. Y por eso pues no entendemos la actitud de personas que al margen de la ley llevan a cabo estos actos. Dice el director del SENA que le preocupa que los grupos armados al margen de la ley se estén metiendo con los funcionarios de su entidad. Esa es la voz de alerta. El SENA había sido una institución respetada por todos los sectores y diferentes actores del conflicto armado. Y hoy no entendemos el por qué a una persona que le sirve tanto a la sociedad, pues se le priva de la libertad, a una persona que ha sido un servidor, que ha sido un instructor, que ha sido un constructor de sociedad. Estos dos plagiados ya van a cumplir 2 semanas en poder de un grupo armado ilegal. El fiscal Francisco Barbosa pidió medidas urgentes ante el aumento de la inseguridad en Cartagena. Tras un consejo de seguridad realizado en Cartagena, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que urge intervenir la ciudad debido al aumento de la criminalidad. Hoy Cartagena es una ciudad peligrosa. Pasamos de 197 homicidios a 422 homicidios. De 19 muertos por cada 100.000 habitantes a 39 muertos por cada 100.000 habitantes. Es necesario rápidamente bajar esa tendencia e intervenir Cartagena. Casi que debería haber un clamor nacional hoy para intervenir Cartagena. Señaló que se han priorizado 5 líneas investigativas, tales como el homicidio doloso, hurtos, microtráfico, extorsión y trata de personas. Son líneas investigativas que van a estar acompañados de 17 fiscales destacados especiales para estas líneas investigativas en el proyecto que tenemos a 30, 60 y 90 días. Dentro de los fiscales habrá uno especial para que turistas puedan denunciar hurtos y estafas en un punto que estará ubicado dentro de la alcaldía en el centro histórico. Noticentro 1 CMI conoció que la Comisión de Acusación de la Cámara llamó a declarar al exdiputado Nicolás Petro para que entregue su versión sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Entre tanto, sus abogados estudian acciones jurídicas para enfrentar el juicio por lavado de activos. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue citado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que declare sobre las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Según conoció este noticiero, la diligencia se llevará a cabo el 29 de enero y según confirma la defensa del exdiputado, acudirán a la diligencia y a todos los requerimientos de la justicia. Estamos prestos, muy atentos a cualquier llamado que nos haga tanto la Fiscalía General de la Nación a través de cualquiera de sus delegados como la Judicatura. Es decir, con esto quiero manifestar que
atento a cualquier notificación, a cualquier citación, inmediatamente, en la fecha y hora indicada, estaremos prestos a acudir al despacho judicial que nos sea indicado. El abogado de Nicolás Petro también se pronunció sobre la nueva imputación que prepara la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación con la Gobernación del Atlántico. Solo el fiscal sabrá qué es lo que pretende con esa publicidad que le hace previo al acto. Lo único cierto y lo único claro es que si él, en el transcurso de las investigaciones que viene adelantando, encuentra que hay méritos para hacer nuevas imputaciones, pues es su deber hacerlas y es nuestro deber estar atentos para poder enfrentarlas. La Fiscalía analiza si solicita nuevamente la detención de Nicolás Petro ante el nuevo proceso por líos en la contratación. Y la Fiscalía solicitó a un juez que envíe a la cárcel al exdirector de Prosperidad Social, Pierre García, por presuntamente hacer parte de una organización delincuencial dedicada a apropiarse de millonarios contratos de infraestructura. Una nueva convocatoria. Para la Fiscalía, el exsubdirector de Prosperidad Social, Pierre García, hizo parte de una red delincuencial que amañó millonarios contratos por más de 40.000 millones de pesos durante el gobierno anterior. Pierre Eugenio García Yaquier consultó junto con Ciro Ramírez a Pablo César Herrera Correa si era viable que las obras dieran el 10% para efectos de las respectivas dádivas que debían pagar los futuros contratistas. Presuntamente recibió junto con el senador Ciro Ramírez la suma de 1.000 millones de pesos. La red de corrupción estaría conformada por 6 congresistas y funcionarios de Prosperidad Social, de los cuales solo está detenido Ciro Ramírez. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de policía brigadier general José Waldrón anunciaron el nuevo plan que se desplegará en la capital del país para combatir la inseguridad. 4 delitos a los que se les hará frente en Bogotá: homicidio, extorsión, hurto en diversas modalidades y microtráfico. Se ejecutarán 11 líneas de acción. Estas son algunas de las más importantes. Patrullas gourmet. Son unas patrullas encaminadas al acompañamiento de las zonas de restaurantes, cafeterías. Bicicuadrantes. Son 7 bicicuadrantes que van a estar en los sectores de Chapinero, Usaquillo, pero también en Usaquén. Grupo Gema. Enfatizado en delitos que se cometen en motocicleta, como el fleteo, el atraco y el sicariato. Tramos lineales. Unidades motorizadas que estarán con capacidad de reaccionar de manera urgente. Estos grupos cargarán drones y equipos tecnológicos para hacer seguimiento inmediato apenas se reciba la llamada. Plan Frontera. Es una articulación con fuerzas militares y policía de Cundinamarca que permitirá cerrar la ciudad en caso de que se requiera. Plan Arcángel. Policías que van de civil al interior de los buses de transporte público patrullando de manera oculta. La Gobernación de Cundinamarca autorizó una inversión de 300.000 millones de pesos para fortalecer la seguridad en el departamento. Bueno, yo soy un oficial de vigilancia que ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes departamentos de Colombia, como el Magdalena, el Valle, Risaralda, y ahora mismo estamos acá en Cundinamarca. El coronel Andrés Fernando Serna Bustamante asumió como nuevo comandante de la policía de Cundinamarca. El oficial se comprometió en combatir la extorsión, uno de los delitos que más se ejerce en los 116 municipios del departamento. Hemos tomado la decisión de fortalecer nuestro Gaula y vamos a presentar unos proyectos importantes a la gobernación para dotarlos con tecnología que les ayuden en las investigaciones. Hizo referencia a los lugares donde el delito está disparado, como son el municipio de Girardot, Fusagasugá, La Mesa, Villeta, y estos municipios ya tenemos nosotros dispuestos unos planes, tenemos concentrados unos policías y estamos haciendo unos planes diferenciales de la mano con las autoridades locales. El coronel descartó la presencia de disidencias FARC y Clan del Golfo en Cundinamarca. Totalmente descartado. Nuestras fuentes de inteligencia, nuestro personal así nos lo ha hecho saber y lo hemos manifestado en los diferentes escenarios. La posesión de mando estuvo acompañada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el subdirector de la Policía Nacional, el general Nicolás Zapata. A su vez, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció más pie de fuerza para combatir las rentas criminales de Medellín. En su visita, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín expresaron sus preocupaciones de seguridad al ministro de Defensa. Una de ellas son las finanzas criminales, por lo que articularán los esfuerzos y pondrán los ojos en el lavado de activos. La afectación a las finanzas criminales, particularmente extorsión, minería ilegal
y narcotráfico. Para reducir el índice de inseguridad en Antioquia, aumentarán el pie de fuerza. Con 30 efectivos del Gaula, 10 de protección, de la Dirección de Protección DIPRO, 30 de investigación, la DIJÍN, 30 de DIPOL, la inteligencia de la policía, y que para el departamento de Antioquia además contará con otros 100 adicionales, 40 para el Gaula, 30 para la DIJÍN, 30 para la DIPOL. Buscarán debilitar las estructuras criminales y organizaciones delincuenciales. Un líder del pacto histórico fue asesinado en las últimas horas en Apartado, en el departamento de Antioquia. Fidel Hernández había trabajado en la campaña del presidente Gustavo Petro. Llevaba 4 días desaparecido. Hoy fue hallado sin vida en una zona rural de la población. Hernández había salido para concretar un negocio de tierras, pero nunca regresó a casa. El jefe de Estado rechazó este hecho a través de su cuenta de X. Hombres armados llegaron hasta un cultivo de caña ubicado en Padilla, en el departamento del Cauca. Intimidaron al operario de una retroexcavadora y posteriormente prendieron fuego a la maquinaria. Los gremios del Cauca y Valle del Cauca, a través de un comunicado, exigieron a las autoridades que investiguen los hechos, judicialicen a los responsables y ejecuten un plan efectivo de prevención para frenar la inseguridad y violencia que se vive en la región. Y se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander de Bogotá un homenaje a los 22 estudiantes que perdieron la vida por el atentado terrorista perpetrado por el ELN con un carro bomba hoy hace 5 años. Fue justo en este punto donde hoy inauguraron un monumento donde estalló un carro bomba. En el lugar resultaron heridas otras 89 personas. La partida prematura de 22 cadetes en la Escuela General Santander. Hace 5 años, 22 familias colombianas lloraban la pérdida de sus seres queridos, de jóvenes que, tal como los que están acá al frente, tal como mi hijo también, soñaron un día con ser policías. El padre de uno de los cadetes asesinado en este atentado exigió justicia al gobierno. El mensaje para el gobierno, el mensaje de las 22 familias es que queremos justicia, queremos que este hecho se investigue. El grupo terrorista ELN se atribuyó el hecho, pero nosotros sabemos que no solo ellos fueron partícipes de este hecho, sino que hay más personas que participaron. Y sentimos mucho dolor que ya han pasado 5 años y la justicia, al contrario, están dilatando el caso. En su momento, el autor material fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien habría entrado a la escuela con una camioneta cargada con explosivos. Hace 5 años la violencia nos arrebató en un momento en que nunca lo esperamos. Y hoy conmemoramos ese día. Hoy están las familias reunidas en la Escuela de Cadetes. Respuesta y justicia recalcaron los familiares. Regresó a la Casa Museo Quinta de Bolívar la espada del Libertador 50 años después de que un comando del M-19 la hurtara. La espada estará durante varios meses en cámara ardiente. Llegó muy puntual a la cita. Se dirigió a donde reposará por los próximos meses y quizás para siempre. Mientras tanto, los mitos alrededor de donde estuvo la espada se siguen tejiendo. Él es Arjair Artunduaga, encargado de viajar a Cuba para traer la espada tras la firma de la paz. Viajó vía Caracas y tuvo un aliado inesperado en su reto de regresarla. Y estando en Caracas, Carlos Andrés Pérez era el presidente venezolano. Y Carlos Andrés nos citó, nos reunió, dijo, ¿qué van a hacer? A traer la espada. Dijo, vale, yo les ayudo. Pero no solo fue el presidente Pérez quien ayudó. Y llama a Cisneros y le dice, necesito que me ayude, vale. Ah, bueno, préstame tu avión. Ellos van a ir a La Habana, van y vuelven. Cójalo. Presidente, los tanques, listo. Entonces nos fuimos en el avión de Cisneros. Para el ministro del Interior, este acto de hoy es un acto de reconciliación. Esa espada que fue símbolo de guerra se devolvió para que ayudara a escribir la Constitución del 91. Poco más de 3 décadas después, un hombre nacido de esa lucha, nacido de esos sueños, nacido de muchas muertes que sembraron vida, hoy gobierna Colombia.
Empieza así la peregrinación para ver de cerca la espada, símbolo de libertad y paz. Un revolcón en los programas de capacitación del SENA para llegar a las zonas rurales más apartadas del país, anunció el director nacional de la entidad, Jorge Londoño. Con el nuevo enfoque del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA busca llegar a todos los rincones rurales del país para capacitar a los campesinos. En los años 74 la formación campesina era de alrededor del 42% y no llegamos al 5%. Y desde hace año y medio estamos trabajando en llevar la formación a los campesinos y campesinas. Dice el director del SENA que la capacitación se hará en los saberes que tiene la gente del campo con el personal especializado de la institución. Pero además hemos incluido a los campesinos y a las campesinas. Previa certificación de competencias, ellos podrán ser instructores del SENA en procesos como ordeño, en procesos como agroecología, como el cultivo de productos orgánicos. Dice el director del SENA que el objetivo es llegar a 800.000 de las 1.600.000 familias que viven en el campo. En Santander, los bomberos trabajan para combatir varios incendios forestales reportados en las últimas horas. Ardió la Comuna 4 de Bucaramanga. La ciudad olía a humo y las llamas se veían en las zonas boscosas. Más de 35 hectáreas fueron consumidas en más de 7 incendios que se registraron en la ciudad. Se presentaron 7 incendios de cobertura vegetal, 3 de ellos comprometieron una gran extensión de capa vegetal, principalmente el barrio El Cinal, donde más de 10 hectáreas fueron consumidas. Recibimos apoyo del ejército. Wilson Ariza vivió momentos de pánico por la conflagración. 30 familias evacuaron sus viviendas para evitar una tragedia. Según las autoridades, las altas temperaturas han provocado el fuego. El ICETEX anunció una drástica reducción en los intereses para sus deudores. El presidente del ICETEX, Mauricio Toro, anunció que el plan de apoyo que ha puesto en marcha la entidad permitirá bajar en alrededor de 10 puntos porcentuales en promedio los intereses de las cuotas mensuales que pagan los deudores. ICETEX ha destinado más o menos 233.000 millones de pesos para bajar la tasa de interés que le añade al IPC de sus créditos. Por lo tanto, un crédito que estaba al IPC más 12 puntos, hoy solamente va a pagar IPC más 2 puntos para quienes están al día. ¿La reducción en los recibos a partir de febrero será automática o hay que hacer algún trámite? Eso sí, es automático, es decir, a partir del 6 de febrero que empiezan a llegar los recibos ya van a ver cómo esa tasa de interés baja. Con este alivio, una cuota mensual que, por ejemplo, esté en 1.550.000 pesos, bajará a 1.400.000 pesos. El presidente del ICETEX dijo que el 90% de los deudores de la entidad se encuentran al día en sus pagos. El gobierno nacional retiró 4 condecoraciones que fueron entregadas al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el holocausto del Palacio de Justicia. Por haber sido expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz por su nulo aporte a la verdad sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia y por purgar una condena de 35 años de cárcel como responsable del delito de desaparición forzada, el gobierno le retiró hoy al excomandante de la Brigada 13 del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, las medallas de servicios distinguidos en orden público, la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico. El decreto con el retiro de las condecoraciones advierte que se fundamentó en un derecho de petición presentado por los periodistas Diana Zuleta y Gonzalo Guillén y por la politóloga Elena Urán. Habitantes en el departamento del Huila bloquearon la vía que une Neiva con Bogotá. Protestan por el aumento en los peajes. Las comunidades del corregimiento de Guasirco al norte de Neiva bloquearon este miércoles la vía nacional que conduce hacia Bogotá por el incremento de 500 pesos en la tarifa especial diferencial de los peajes de Neiva y El Patá. En el año 2021 hicimos un movimiento de 48 días en la cual negociamos unas calcamonías, unas tarifas especiales para nuestro territorio, del peaje hacia acá hasta el municipio de Aipe y todas las veredas, en la cual había quedado un tema de que subiría nomás 100 pesos por año. Ambos carriles de la vía permanecen cerrados con paso intermitente cada hora y media, permitiendo el paso de vehículos durante media hora. En Quibdó hoy realizaron una marcha para pedir inversión social de parte del gobierno y también la liberación de 2 funcionarios del SENA secuestrados.
La tragedia del pasado 12 de enero, que hasta el momento deja 39 víctimas fatales, tiene con mucho dolor a familiares y amigos de las personas que perdieron sus vidas, pero también el pueblo chocuano está unido en este sentimiento producto de este lamentable episodio. Por eso hoy en Quibdó salieron miles de personas a marchar respaldando a las familias de las víctimas. Estamos haciendo una marcha de solidaridad con las familias víctimas de la tragedia en la vía Quibdó, Medellín. Han pasado 5 días de la tragedia y aunque los cuerpos encontrados ya fueron entregados y luego sepultados por sus familiares, en la zona del deslizamiento las labores de búsqueda de cuerpos continúan porque hay reportes activos de personas desaparecidas que estarían debajo del derrumbe. Hoy seguiremos con la búsqueda. A partir de hoy se incorporan los perros de búsqueda especializada de cadáveres y la idea es encontrar hasta el último de nuestros muertos que tengamos en el lugar. Pero la marcha de hoy no solo era en solidaridad con las víctimas de la tragedia, también se caminó las calles de Quibdó exigiendo la liberación de los 2 funcionarios secuestrados el pasado 6 de enero en la vía Quibdó-Ismina. Han pasado más de 10 días y los familiares no tienen información de sus seres queridos. Y hoy fue sepultada en Medellín la familia que murió en la tragedia ocurrida en la vía Quibdó-Medellín. Minutos antes de lo ocurrido, ellos ofrecían en su casa alimentación a los viajeros que permanecían atrapados en los derrumbes. Con una emotiva misa solemne, los familiares y amigos le dieron el último adiós a Rocío Mazopino, docente jubilada y quien antes de la tragedia había preparado alimentos para los niños y adultos mayores. También despidieron a su esposo Alberto Playa Caicedo, agricultor y comerciante, y a su hija Milena Playa Mazo, quien deja sus 3 hijos. Rocío, gracias a Dios, murió haciendo lo que le gustaba. Mi hermana repartía y repartía. Yo en ocasiones le mandaba cositas, ropita, en fin, ella hacía paqueticos para mandarle a personas del Carmen. Recuerda que la casa la mantenía con las puertas abiertas para todas las personas. En la casa de ella los indígenas encontraban una pastilla, un limón, un confite, un dulce, una botellita de agua. Ella murió repartiendo comida. Según su hermana, el día de la tragedia había repartido toda la comida a quienes se refugiaron de la lluvia. La Procuraduría General formuló cargos y llamó a juicio disciplinario al exalcalde de Cartagena, William Dow. El exmandatario es investigado por haber aprobado y contratado la construcción de un colegio por 17.000 millones de pesos, que se haría con recursos de regalías, pero del cual habían vencido la disponibilidad presupuestaria. Venimos de una reunión 300 taxis eléctricos empezarán a funcionar en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, en un plan piloto impulsado por el gobierno para apoyar la transición energética. El municipio de Soacha y el Ministerio de Transporte acordaron realizar un plan piloto en el que empiecen a circular 300 taxis eléctricos para verificar su funcionamiento al interior del municipio. Ahí tenemos una tarea con alrededor de 300 taxis, un piloto relativamente controlado en un municipio que tiene una importante oferta en este servicio y que nos permite empezar a organizar la gestión de los fondos que hemos definido para tal fin. El ministro de Transporte ratificó que este plan piloto afianzará la relación del municipio con el gobierno nacional, que se necesita para la transición de la flota de buses, que se debe hacer antes de mitad de año. Las declaraciones se dieron luego de una reunión entre el Ministerio de Transporte, el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de varios municipios del departamento. El gobierno y la gobernación de Cundinamarca aprobaron la ruta para desarrollar un proyecto de solución a la movilidad entre Bogotá y La Calera. En la mañana de este miércoles, en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, se reunió el ministro de Transporte, William Fernando Camargo, con el nuevo gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, donde establecieron una hoja de ruta en proyectos de movilidad e infraestructura. Mejorar la conectividad con Bogotá a través de sistemas férreos, Regiotrans Norte, Regiotrans Occidente, sistemas de cable, nuevo cable a La Calera y cable en Casucá. Este cable aéreo está proyectado para que llegue a estaciones de Transmilenio. Queremos que sea un cable del casco urbano de La Calera y que haga conexión con troncales Transmilenio para que pueda ser parte del sistema integrado de Bogotá. En este primer encuentro entre mandatarios también establecieron la hoja de ruta para cambio de vías. Poder proyectar la avenida Ciudad de Cali a Soacha y tener extensión de Transmilenio 4 kilómetros en una fase 4 que permitirá proveer del servicio de transporte a Ciudad Verde. Se anunció el inicio de un plan piloto con el municipio de Soacha para avanzar con el portafolio de transición energética en los vehículos de servicio público tipo taxi.
Servicio Noticentro 1 CMI. Ante la dolorosa tragedia registrada en Chocó, es importante que usted sepa si está amparado por una póliza. Los invitamos a consultar el Registro Único de Seguros rus.com.co, donde, insertando los datos pertinentes, pueden averiguar si existe en beneficio de las familias un seguro de vida. Y para los propietarios de automóviles, los invitamos a contactarse con sus compañías de seguros para ver el nivel de cobertura frente a los automóviles afectados. En Ecuador, el fiscal encargado de investigar el atentado a una estación de televisión fue asesinado. Estados Unidos registra temperaturas de hasta 32 grados bajo cero. El Papa Francisco dijo durante su audiencia de los miércoles que el placer es un don de Dios. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El fiscal ecuatoriano César Suárez, que investigaba la delincuencia organizada y el asalto a un canal de televisión en Guayaquil, fue asesinado a tiros en las últimas horas. Su colega, la fiscal general del estado, Diana Salazar, ha asegurado que la muerte de Suárez no detendrá el avance de la justicia. Ante la tormenta invernal que atraviesa Estados Unidos, Chicago ha alcanzado temperaturas de hasta menos 15 grados Celsius, congelando gran parte de la ciudad, por lo que las autoridades han tenido que recurrir al fuego para que los trenes se mantengan en movimiento. Además, más de 100 millones de personas se mantienen en alerta por las fuertes temperaturas. El Papa Francisco afirmó que el placer sexual es un don de Dios y que se ve socavado por la pornografía, una satisfacción sin relación que puede generar formas de adicción. Agregó que hay que defender el amor del corazón, de la mente, del cuerpo y esa belleza del acto sexual. La producción industrial cayó por 9º mes consecutivo, según el DANE. La producción de la industria manufacturera cayó 6.4% en noviembre de 2023. Según el DANE, fue el 9º mes consecutivo a la baja. Las ventas reales también registraron una disminución del 7.3% y el personal ocupado se ubicó en el menos 1.9%. Temas como, por ejemplo, la caída en la construcción afecta a 32 sectores de la industria colombiana, caídas en la demanda también afectan, digamos, a las ventas y la producción. Esto quizás es un llamado de atención muy fuerte alrededor de la reactivación que deberíamos tratar de producir durante este año. Ya de las 24 quincenas que tiene el año, ya pasó la primera. El año corre a una gran velocidad, perdimos una muy buena parte, digamos, de la oportunidad de reactivar, por ejemplo, construcción el año pasado. Eso no puede suceder durante este año. Solo los sectores de electricidad y gas y el de explotación de minas y canteras reportaron un crecimiento del 4% entre enero y noviembre. El Consejo Gremial Nacional, que reúne a los 32 gremios empresariales más grandes del país, cuestionó un informe del Ministerio de Hacienda en el que relaciona la alta inflación con las utilidades de las empresas. Un documento publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda en el que se atribuye como principal causa de la inflación a las utilidades de las empresas causó rechazo en el Consejo Gremial Nacional. Formalidad, no tiene en cuenta la estructura de producción de alimentos en el campo, no tiene en cuenta el hecho de que minería y hidrocarburos producen productos que son sobre todo exportables, no tiene en cuenta los efectos, por ejemplo, tributarios de las reformas tributarias, no tiene en cuenta la informalidad en el trabajo. Realmente es un estudio que sorprende, digamos, por la simplicidad del mismo. Los gremios respondieron con este otro documento al Minhacienda, en el que señalan que al revisarse con detalle las conclusiones, puede verse cómo resultan imprecisas, sesgadas e incluso algunas de ellas no reflejan el contenido de los documentos de base. Evidentemente el titular es un titular que trata de generarle, digamos, o de identificar una causalidad en la inflación en donde se trata de culpabilizar, por decirlo de alguna forma, las utilidades de las empresas de la inflación que se presentó, y eso no es cierto. No compartimos esa opinión ni ese documento, esas conclusiones, por cuanto infiere que esas utilidades mayores se dieron por mayores precios, pero no reconoce que también hubo mayores costos. Finalmente, la ecuación de las utilidades es una resta entre ingresos y gastos.
El Banco de la República reveló los resultados de la encuesta entre los operadores del mercado sobre las perspectivas económicas para 2024. El nuevo presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, José Antonio López, coincide con la mayoría de los analistas en que el reto principal en el primer semestre de este año es bajar la inflación. Porque la inflación todavía va a seguir en niveles relativamente altos. Afortunadamente ya viene en un descenso gradual. Pero es probable que este año cerremos con una inflación cercano al 5 o 6, que es nuestra proyección puntual, o 6. Para ANIF, este año la economía seguirá teniendo bajo ritmo de crecimiento. Y por tanto estamos esperando un 0,9 de cierre en 2023 y un 1,1 en 2024. Es decir, es un año donde se ve alguna mejoría, pero en definitiva todavía estamos hablando de crecimientos bajos. Hay algunos nubarrones sobre el desempeño económico del país este año. Hay mucha incertidumbre todavía en materia económica. En el lado doméstico, es decir, a nivel Colombia, tenemos el tema del fenómeno del Niño. La encuesta de expectativas económicas del Banco de la República apunta a que la inflación estará entre 5% y 5,5%, el PIB crecería entre 1 y 1,5% y el dólar estaría en un rango entre 3.900 y 4.000 pesos. La Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas presentó un plan para generar 500.000 empleos en el país. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y de Aliadas, María Claudia Lacotir, afirmó que el país requiere con urgencia medidas de corto plazo para reactivar la economía. Hacemos un llamado a que urge medidas para generar crecimiento, urgen medidas de corto plazo. Necesitamos trabajar mancomunadamente el sector público y privado en la generación de empleo, en la generación de inversión que permita construir crecimiento a través del consumo, que es el que genera 80% del crecimiento del país. Entre las propuestas que plantea la Cámara de Comercio Colombo-Americana y Aliadas está la flexibilización de la contratación en Colombia. Necesitamos flexibilidad, necesitamos también generar acciones que le permitan a los empresarios poder hacer una contratación formal a largo plazo acorde con las necesidades del mercado. Necesitamos dentro de todo este proceso también buscar que se bajen las tasas de interés, que se permita también que Colombia tenga un proceso de atracción de inversión. La propuesta, que incluye la generación de 500.000 de empleos, será presentada al ministro de Hacienda el próximo 7 de febrero. El Gobierno Nacional, el Congreso de la República y los gobernadores del país trabajan de manera conjunta en proyectos legislativos que permitan entregarles mayor autonomía a las regiones. En la presidencia del Senado de la República se reunieron los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el director ejecutivo de la Federación de Departamentos y el director nacional de Planeación. El objetivo: ajustar proyectos de ley que permitan la verdadera descentralización en el país. Avanzar en una autonomía regional, en una mayor descentralización. Nuestra insistencia va a continuar siendo que si esto no va acompañado de una mayor cantidad de recursos, nos quedamos en el papel, nos quedamos en la filosofía y no avanzamos en la realidad. Los proyectos de ley serían llevados en 2 meses a ambas cámaras. Para que podamos superar este atraso y la pobreza que nos ha asignado una ruta de guerra, porque ese es su origen. En la confrontación que mantenemos, el origen es el atraso y la pobreza que tenemos que superar. Dice el director de Planeación que la asimetría entre las regiones hoy no existe en Colombia. El tratamiento debe ser absolutamente distinto. Los departamentos del Caribe, los departamentos de andinos reciben plata por población, pero los departamentos de Orinoquía, Amazonía, el Pacífico tienen que recibir plata porque tienen selva y porque tienen agua. Eso, que es elemental, no está contemplado en este momento. Quien más ha insistido en tener regiones autónomas en el país es el presidente del Congreso, Iván Nami. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,7% a 1.283 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Cementos Argos, con una alza de 6,78% a 5.670 pesos. La acción que más bajó fue la de Corfi Colombiana, con una pérdida de 5,06%
a 16.140 pesos. Y la acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,04% a 31.020 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.969 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.790 pesos y la venden a 3.900 pesos. Un euro cuesta 4.275 pesos. La libra de café en Nueva York cerró a $1.79. El azúcar se transó en 21,85 centavos de dólar por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.71 centavos. La referencia Brent se cotizó a $78.01. La acción de Ecopetrol cuesta 2.315 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.